Hoy en Páginas Malditas presentamos El demonio que habita en el lago. En un tranquilo y remoto pueblo rodeado de densos bosques, se hallaba un lago enigmático llamado Dark Lake, cuyas aguas cristalinas escondían un oscuro secreto. La noche de San Juan, la gente del pueblo se reúne para compartir una velada de tradiciones y festejos. Prenden una gran hoguera en una zona cercana al lago y los ancianos del lugar cuentan historias. La historia que más llenaba de curiosidad las mentes de los más jóvenes también era la que más temían los adultos. Según la leyenda local, este lago era hogar de un espíritu maligno que acechaba a quienes osaban acercarse a sus aguas cristalinas, sobre todo por la zona donde el bosque se hacía más oscuro y la vegetación más espesa. Contaban que el lago era un lugar encantado, un sitio donde la felicidad se podía transformar en un lamento eterno. Se decía que aquel que se aventuraba demasiado cerca de sus orillas, desaparecía para siempre. Un destino macabro que pronto se tornaría realidad. Sin embargo, para un grupo de niños intrépidos y curiosos, esa historia era solo un pretexto que usaban los padres para prohibirles salir a pescar y que se divirtieran en las orillas del lago. Un día soleado de verano, 5 amigos decidieron aventurarse al lago para disfrutar de una tarde de pesca. Armados con sus cañas y cestas, se adentraron en el denso bosque hasta llegar a la orilla del misterioso lago. Se dirigieron al lugar que los adultos siempre aconsejaban evitar. La curiosidad los guiaba, y la promesa de grandes aventuras les hacía ignorar las advertencias. Al llegar, el lago se extendía ante ellos como un espejo, reflejando un cielo claro donde las nubes parecían arrastrarse lánguidamente. El aire tenía una extraña fragancia, una mezcla de humedad y flores marchitas. Los niños comenzaron a pescar, riendo y gritando emocionados mientras intentaban atrapar los peces escondidos en las profundidades. Sin embargo, a medida que el sol comenzaba a ocultarse, una sombra se cernía sobre el lugar. Conforme avanzaba la tarde y el sol empezaba a ocultarse en el horizonte, los niños notaron algo inusual, las risas se apagaron y el silencio se volvió asfixiante. Al caer la noche y no tener noticias, los padres alarmados buscaron desesperadamente a sus hijos en vano. Solo encontraron las bicicletas y las cañas de pescar abandonadas en la orilla, testigos mudos de una tragedia inexplicable. Años después, un grupo de adolescentes ansiosos por disfrutar de un día de campo y baño en el lago, se vieron envueltos en una pesadilla similar. A medida que se acercaban, una extraña sensación de inquietud comenzó a invadirlos, pero decidieron ignorarla y concentrarse en pasar un gran día y celebrar el final de las clases. Al llegar a la orilla, el agua les pareció más oscura de lo habitual, casi como si absorbiera la luz del sol. Se instalaron en un claro entre unos árboles cerca de la orilla y empezaron a preparar el picnic con comida, bebida y juegos. La tarde avanzó y el bosque a su alrededor parecía cobrar vida. Los únicos sonidos que se escuchaban eran el suave chapoteo del agua y el canto de los pájaros, pero incluso estos pronto se apagaron, como si el lago absorbiera toda alegría y vida. A medida que se adentraba la tarde, Clara notó algo extraño. ¿Escuchan eso? Me parece que hay alguien llamando, dijo. Los otros se rieron y le dijeron que era solo el viento, pero Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La tarde se tornó en noche y a pesar de haber pasado un buen día, un extraño presentimiento se apoderó de ellos. Decidieron regresar, pero al ir a por sus cosas, notaron que todo estaba desordenado y algunas de sus mochilas flotaban en el agua. Tomás fue a recuperarlas, y en ese momento, Clara afirmó escuchar un susurro más claro: «Ven a mí». El joven desapareció misteriosamente mientras se sumergía en las oscuras aguas de la laguna. El pánico se apoderó del grupo, que llamaba frenéticamente a su amigo sin éxito. Una presencia siniestra parecía acechar entre los reflejos del agua. Un silencio sepulcral envolvió el lugar, seguido de un fuerte chapoteo y luego, la nada. Pablo se adentró en el agua en busca de su hermano y desapareció ante los ojos atónitos de sus amigos, dejando solo el eco de sus gritos desesperados. Desconcertados, llamaron a Tomás y a Pablo, pero ya no respondían. Era como si hubieran sido devorados por las frías aguas de Dark Lake. Nadie se percató del tiempo que pasó. La luna apareció bañando con su luz el lago, ya no había rastro de los muchachos. Fue entonces cuando, mirando hacia el agua,
vieron una figura borrosa a lo lejos, una silueta demoníaca que parecía que se acercaba a ellos mientras sonreía. El terror comenzó a invadirlos y los jóvenes decidieron volver al pueblo, pero antes de llegar al camino, se percataron de algo aún más perturbador. Los cuerpos de sus amigos desaparecidos colgaban de un gran árbol, sin vida y con expresiones de terror congeladas en sus rostros. Esa semana, el pueblo se sumió en la tristeza. Se llevaron a cabo ceremonias en memoria de las 2 últimas almas que se había cobrado aquel lugar maldito. La leyenda del lago del lamento creció. Las historias de los cuerpos que aparecían colgados de los árboles a orillas del lago comenzaron a ser contadas de nuevo. Las leyendas ancestrales cobraban vida en cada susurro del viento, que llevaba consigo el lamento de las almas atrapadas en el abismo de aquellas frías aguas. Los lugareños atribuían los sucesos a un ser maligno que habitaba en las profundidades de Dark Lake, un terrible espíritu sediento de venganza que reclamaba su tributo en cuerpos colgantes como macabro aviso. La incertidumbre y el temor se apoderaron del pueblo, que evitaba acercarse a las aguas sombrías del lago, evitando tentar la furia del espíritu del lago. Las autoridades investigaron sin éxito, incapaces de descifrar el enigma que envolvía al misterioso lugar donde el lamento de las ánimas perdidas resonaba entre los árboles. Cada vez que alguien desaparecía, el pueblo recordaba las advertencias de años pasados. Para algunos, era una maldición, mientras que otros hablaban de un espíritu vengativo atrapado entre las aguas. Un día llegó un grupo de investigadores de lo paranormal y le dijeron al alcalde que si conseguían averiguar algo de aquella presencia podrían intentar acabar con la maldición. La gente del pueblo no estaba muy convencida, pero al final cedieron. Habían pasado 7 años desde que los pequeños desaparecieron sin dejar ningún rastro, nada más que las cañas de pescar y las cestas de la merienda medio vacías. Los vecinos de San Vicente necesitaban cerrar ese ciclo de horror y miedo. El grupo de expertos decidió realizar una sesión de espiritismo la misma noche del aniversario de la desaparición de los pequeños. Aconsejaron a los vecinos que no se acercaran al lago y que no salieran de casa hasta que el sol no bañase la mañana con su luz. Un halo de miedo y desconfianza cubría las calles desiertas del pueblo y sus gentes esperaban en sus casas con la esperanza de que por fin esa noche todo acabase y poder recobrar la normalidad en el valle. Esa noche el bosque estaba en calma y las aguas del lago parecían más quietas y oscuras que nunca, era como si la presencia supiera que algo iba a pasar. El grupo comenzó con su cántico y cuando la luna se hallaba en lo más alto del cielo, la noche cobró vida. Aunque era junio, el viento comenzó a silbar entre los juncos y las ramas de los árboles azotaban el aire con fuerza. Una espesa niebla cubrió el lago y un frío seco les caló hasta los huesos. De repente unos susurros casi imperceptibles se les metía en el cerebro. Uno de ellos comenzó a vomitar sin parar y otro sangraba aparatosamente por la nariz. «No rompáis el círculo», gritó Santos. Un remolino de ramas, hojas y piedras se levantó ante ellos justo en el centro. Los susurros elevaron el tono hasta convertirse en un chirrido insoportable, como uñas rasgando una pizarra. De pronto un alarido tan terrible que casi hizo que se desmayaran rompió la calma de la noche. Alma no pudo más y tuvo que cubrir sus oídos con las manos rompiendo el vínculo. En un instante todo se calmó. Ni aire, ni gritos, ni dolor. Nada. Uno de ellos señaló el lago, sin palabras, con la expresión congelada en una mueca de auténtico terror. Una figura salió de las sombrías aguas. «¿Queréis jugar?», dijo. «Pues juguemos». Y la oscuridad se cernió sobre el grupo como una losa de muerte y sangre. Por la mañana, los vecinos se reunieron en la plaza y al ver que los forasteros no habían regresado decidieron hacer un pequeño grupo de voluntarios para ir a buscarlos. Al llegar al comienzo del sendero que llevaba a la laguna, se encontraron con una visión espeluznante. De los componentes del grupo que habían ido al lago la noche anterior, solo quedaban colgajos de piel y huesos suspendidos de las ramas marchitas de un árbol enfermo de hojas descoloridas. Un roble que hasta hacía un día lucía grandioso. Y en la señal que indicaba la dirección y el nombre del lago estaba escrito con sangre una advertencia que rezaba: «Qui non obedierit vix signo, inveniet dolorem et mortem». Don Ramón, el párroco del pueblo, tradujo entre lágrimas: «Quien desobedezca esta señal solo encontrará dolor y muerte».
Dejaron atrás la sombra del agua que parecía sonreírles desde lejos y regresaron al pueblo. Tuvieron que dejar a los extranjeros allí colgados. Ni siquiera pudieron darles un entierro digno. La leyenda del lago se ha convertido en una historia que se transmite de generación en generación con respeto y miedo. Desde ese día, el pueblo cambió. Al caer la noche, los vecinos de San Vicente se encerraban en sus hogares. Cuando había niebla o la luna no brillaba en el cielo, ni siquiera se atrevían a mirar por la ventana. La desconfianza y el miedo se apoderaron de las calles empedradas. Más desapariciones se sucedieron cada año, por otras zonas donde el lago bañaba las orillas con sus frías aguas. Y siempre quedaban cuerpos colgados de los árboles, recordatorios de la terrible fuerza que habita en las aguas oscuras. Y así, el lago del lamento continuó, eterno y despiadado, esperando a su próxima víctima. Suscríbete a Páginas Malditas para seguir disfrutando del canal más terrorífico de YouTube.